Quiero compartir contigo esta lección se llama El contexto no es pretexto. Entonces, pasó algo muy curioso antes de prepararme yo para este tema, porque yo iba manejando, mi esposa al lado mío, nos íbamos a casa y me comentó ella que nos habían invitado a compartir. Y, y yo le digo, pero no sé qué tema van a ver, van a estar estudiando. Y me dice, el contexto no es pretexto. Y yo le digo, ay, qué buena rima, pero no me estoy excusando. Y me quedé así. Entonces después le digo, oye, en realidad tienes la lección para estudiarla y poder compartirla. Me dice, pero si ya te la dije el domingo. Y yo, ¿cuándo me la dije? ¿Cuándo me la dijo? Y me comentó otra vez, ¿no? De que el contexto no es pretexto. Entonces ahí entendí que esa era la lección y no me estaba pues diciendo ahí que dejara de dar excusas, ¿va? Entonces me pareció muy interesante y la verdad es que muchas veces nosotros usamos nuestro contexto para poner nuestros propios límites. Y yo quiero definir contigo la palabra contexto. Lo que para mí significa contexto es, digamos, en el caso de una familia, el contexto en el que tú vives sería tu casa, por ejemplo. El lugar en donde tú naciste sería un contexto. Tus padres, tus familiares serían un contexto. El trabajo o tus capacidades que pudiste desarrollar en la escuela son un contexto. Entonces todo lo que se refiere a contexto es en el lugar en donde tú te desarrollas o las herramientas que tú posees para lograr un objetivo. ¿Ok? Entonces, hablando de contexto, yo quiero compartirte 3 puntos en el que vamos a estar trabajando estos minutos. Estos 3 puntos te van a ayudar a que el contexto no interfiera en el propósito que Dios te ha llamado a cumplir. Porque si estás aquí es porque tienes un propósito. Tal vez llegaste bien o tal vez llegaste mal, tal vez llegaste ya desahuciado, pero Dios ha hecho un milagro en tu vida, ha hecho un milagro en tu familia tal vez, y el día de hoy estás aquí no solamente recibiendo una palabra de parte de Dios, sino capacitándote para poder cumplir un propósito. ¿Sí? ¿Están conmigo? Ok, entonces vamos a estos puntos que están buenísimos. Y el primer punto es este: no juzgues el contexto. Muchas veces nosotros tendemos a juzgar la situación en donde nos encontramos. Tendemos a juzgar y ponemos esta frase, es que. No sé si la han escuchado. Es que yo no tengo, es que yo no puedo, es que yo no lo sé. Es que. Entonces, el es que generalmente va acompañado de un pretexto. El es que generalmente va acompañado de un no puedo. Tal vez no directamente con esas palabras, pero sí implícito en el mensaje. Así que, perdón, mi agüita quizá. El contexto no debe ser juzgado porque en el momento en que tú lo juzgas, estás poniendo el contexto por encima del propósito de Dios. Y te lo voy a explicar de la siguiente manera. Cuando nosotros vemos un obstáculo, Dios ve una oportunidad.
Cuando nosotros vemos que las cosas están así mal, Dios ve una oportunidad, no solamente para que de lo malo Él haga algo bueno, sino para que en la transformación o en el proceso tú seas perfeccionado. Y yo quiero contarte una historia que aparece en la Biblia acerca de 4 amigos que estaban llevando a un paralítico mientras Jesús estaba, digamos, predicando, ¿no? Mientras Jesús estaba dando su mensaje, estaba la casa así llena. Imagínense que este lugar así repleto de gente, y estos amigos querían llevar a su amigo paralítico para que Jesús lo sanara. Entonces resulta que no había lugar por donde pudieran entrar, por donde pudieran acercarse a Jesús. Entonces muy creativos ellos, los amigos, y muy esperanzados en que Jesús haría un milagro, decidieron treparse al techo, abrieron un hueco y por ahí lo bajaron. Y yo creo que junto conmigo te imaginas este contexto. Un lugar totalmente repleto, un lugar en donde generalmente cuando vas eso es como una analogía. Generalmente cuando vas, digamos, a una tienda, a la tiendita, y hay un montón de gente, que dices, bueno, regreso después, o no, ya está muy lleno, entonces no te tomas el tiempo para esperar. Pero sin embargo, estos amigos decidieron ver la manera en la que pudieran tener un acercamiento con Jesús. Aunque las cosas pintaban que no se podía, ellos vieron la forma de que sí se pudiera. Entonces abrieron un contexto. Yo no sé si estaba Jesús sentado, predicando, hablando, la gente le preguntaba, él estaba enseñando, y de repente empiezan a caer escombros del techo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y cuando levanta la vista, ve ahí que están bajando a un hombre en una camilla. Eso está muy loco, ¿verdad? Está muy fuera de contexto, ahora sí. Entonces, dice la historia, cuenta la historia, que los tipos bajan a su amigo, el paralítico, para que Jesús lo pudiera sanar. Entonces, cuando estaban ahí, Jesús, conociendo el corazón y los pensamientos de aquellas personas que lo criticaban y trataban de tenderle trampas para que él se contradijera o dijera algo que no iba conforme a la ley, estos eran los fariseos, les lanza una pregunta y les dice: ¿ustedes quién creen que pecó, él o sus padres? Entonces, aquí podemos descifrar más o menos en esta pregunta el contexto en el que se encontraba este paralítico, aparte de paralítico, ¿verdad? El contexto por el cual él había nacido, o tal vez había quedado paralítico. Si era por culpa de sus padres, o por culpa del pecado de sus padres, o por culpa del pecado de él. Entonces Dios muchas veces nos coloca en una situación en donde nosotros podamos sacar lo mejor de nosotros, pero no enfocándonos a nosotros mismos. En este caso, con el paralítico, Jesús dice: ninguno, ni lo uno ni lo otro, ni los padres pecaron, ni él pecó, sino que todo esto es para que Dios sea glorificado. Entonces, cuando nosotros juzgamos el contexto, estamos menospreciando el poder de Dios, estamos menospreciando lo que Dios quiere hacer con tu vida. El segundo punto es ver la oportunidad que Dios está propiciando.
Mira la oportunidad de Dios. Cuando tú te encuentras en una situación en la que crees que nada es posible, en donde todo pinta en contra tuya, en donde las estadísticas dicen que no, Dios tiene un sí para ti. Donde los demás dicen no, Dios dice sí, cuando hay un propósito. Entonces, ya sabemos que todos hemos nacido con un propósito para cumplir una tarea específica en el reino de Dios. Él nos ha llamado, Él ha extendido un llamado para sus hijos para poder completar una tarea. Entonces, ¿cuál es la oportunidad que nosotros debemos de ver? Dejar de juzgar el contexto nos libera de el estancamiento que podamos tener a la hora de avanzar, a la hora de ir al llamado. Entonces, ver esta oportunidad se refiere a que nosotros, siendo imperfectos, somos llamados por un Dios que es perfecto para cumplir un propósito. Y en el camino a este imperfecto, Dios lo perfeccionará. Y dice su palabra que al que comenzó la buena obra será quien la perfeccione hasta el final. Entonces, nosotros en la iglesia no pretendemos ser los santos o los perfectos, sino aquellos imperfectos que reconocen su realidad de imperfección y que atienden al llamado de un Dios perfecto para poder ser transformados día con día a la perfección que Dios nos ha llamado para cumplir el propósito perfecto que hay en tu vida, que hay en este llamado para bendecir a tu iglesia, para bendecir a tu comunidad, a tu ciudad, para bendecir a tu familia, para poder ir del nivel 1 al nivel 2, para poder ahora sí quitar la ficha de dominó y parar la caída que ha venido de generación en generación. Hay situaciones que muchas veces nos tienen atados por nuestro pasado. Y yo quiero contarte algo personal que se refiere a mi familia por parte de mi papá. Son un montón de hermanos. Y yo cuando estaba más chico, los veía a ellos y conocía a una tía, ¿verdad? A mi tío con mi tía. Pasaban un par de años y de repente ya no estaba la tía, estaba otra tía. Y pasaban otro par de años y estaba otra tía. Y también con otros primos y toda la onda. Entonces, eso era como normal en la familia de mi papá, sus hermanos. Y bueno, sus hermanos más que nada, todos ya iban como por la tercera esposa, algo así. Entonces, eso se venía cumpliendo de una generación anterior, que también hacían lo mismo. Y después ellos. Entonces, ¿qué me tocaba a mí? Lo mismo, ¿no? Me tocaba lo mismo y no iba a ser algo extraño, porque mi familia ahora sí se dedicaba a eso, ¿no? Entonces yo lo heredaba. Y no sé si ustedes en su encuentro, o si lo recuerden, en su encuentro, tuvimos que renunciar a esas ataduras del pasado. Tuvimos que renunciar a esas maldiciones generacionales a las que estuvimos expuestos. No las elegimos, pero estaban en nuestro contexto. Nosotros hemos sido lastimados por esas situaciones, hemos sido tal vez menospreciados por esos contextos, tal vez hemos sido señalados por causa del comportamiento de nuestros padres o de nuestras familias. Tal vez una familia, digamos que es fiestera, ¿no? La familia fiestera o la casa de los fiesteros, que todos los sábados la música a todo volumen, llegan amigos y ya saben, no, los fiesteros son ellos. Pero
tú naciste en esa familia, entonces todos, ¿cómo te van a catalogar? ¿Qué etiqueta te van a poner a ti? Que también eres fiestero, aunque no lo seas, ¿verdad? Entonces, eso de alguna manera, y llevándolo a cualquier situación, a cualquier contexto, provoca eso en tu vida. Te ata, te condena, te lastima, y es algo de lo que tú tarde o temprano vas a terminar haciendo si continúas ahí. Pero cuando tú dejas de juzgar ese contexto, comienzas a liberarte de esa situación y comienzas a mirar la oportunidad que tiene Dios para tu vida, la oportunidad que quiere desarrollar Dios a través de este proceso para cumplir su propósito. Entonces, el contexto, si lo vemos de esta forma, es bueno. Es bueno verlo. Tal vez no nos haga bien, tal vez no nos ayude, pero desde el momento en que está ahí, se transforma en algo bueno para nosotros, porque podemos ver en dónde estamos y hacia dónde nos dirigimos. ¿Sí me explico? Una vez que nosotros aceptamos y reconocemos esta realidad, podemos ver la oportunidad que tiene Dios para nosotros. Y la primera es transformación. El tercer punto es dejar de observar el ambiente que nos rodea. Muchas veces nosotros tendemos a medir nuestras capacidades por el ambiente en el que estamos. Y muchas veces caemos en la comparación. Y yo quiero decirte en este día que tú eres único y que no hay otro que se compare contigo, ni tú con alguien más. Dios ha puesto capacidades en ti que ningún otro ser humano tiene. Dios ha puesto cualidades que ningún otro ser humano tiene. Eres único. Entonces, la comparación no está dentro de los planes de Dios, no está dentro de los diseños ni de la programación que Dios ha puesto en nuestra mente. Entonces, cuando nosotros comenzamos a observar este ambiente, empezamos a observar los detalles que hay, empezamos a compararnos, empezamos a pensar por qué de este lado hay más y por qué yo tengo menos, por qué a ellos les va mejor y a mí me va mal, por qué si yo siendo cristiano tengo tantas broncas y esos que son fiesteros y el tipo que engaña a su mujer y todo, y les va bien. Y fíjate que hoy estaba pensando eso, porque también a veces pienso esas cosas, ¿no? Somos vulnerables al entorno. Entonces, yo decía, bueno, ¿por qué hay gente que es mala y que les va bien? Por ejemplo, los mafiosos son malos, ¿verdad? Y les va bien, tienen un montón de dinero y pues casi son intocables algunos. Pero Dios me hacía ver que bien a los ojos de Dios es muy diferente a bien, a que te vaya bien, a los ojos nuestros. Porque nosotros vemos eso, que nosotros tenemos un problema, nosotros tenemos una necesidad y ellos tienen mucho dinero, tienen muchas opciones y nosotros ninguna. Pongámoslo en un contexto así extremado. Pero Dios a eso no lo define como algo bueno o algo malo, porque el que a ti te vaya bien no quiere decir que Dios haya propiciado algo bueno para tu vida. Porque en muchos casos Dios ha retenido esta bendición porque no estamos preparados para recibirla. A veces nosotros necesitamos o deseamos tener
dinero, ¿no? Si yo tuviera dinero, esta onda sería diferente. Si yo tuviera dinero, no tendría tantas deudas. Si yo tuviera dinero, pues tendría un carro del año, o podría estudiar en la universidad que yo quisiera. De partida no viviría aquí en esta zona. ¿Cuántos han pensado eso? ¿Nadie? Bueno, ahorita oran por mí para que para que Dios sane mi corazón. Voy a ir a mi encuentro también. Entonces, Dios a veces no nos da ese dinero, no nos da esa posibilidad, porque si ahorita no somos buenos administradores con lo poco que tenemos, imagínense cómo seríamos cuando tuviéramos mucho. Si ahorita el carro que tienes no lo llevas ni a lavar, imagínate cómo Dios te va a dar un carro del año, porque hay una promesa, que en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entonces, Dios quiere primero de parte de nosotros fidelidad, confianza. Es muy difícil poder tener confianza en un ambiente difícil, en un ambiente complicado, en un ambiente en donde las cosas no son favorables para ti. ¿Por qué? Porque nosotros miramos bajo la percepción humana, bajo el contexto en el que estamos. Pero Dios ve la oportunidad, Dios ve diferente. Entonces, tal vez no es malo que tú no tengas dinero, tal vez es bueno, porque si tuvieras dinero, si lo poco te lo gastas todo, lo mucho te lo vas a gastar todo. Ahora tienes deudas de acuerdo a la capacidad que tú tienes, pero si tuvieras más de tu capacidad, tal vez tus deudas serían extremadamente grandes, porque el problema en este caso no sería el dinero, sino sería la manera en que tú administras el dinero, sería la relación que tú tienes con el dinero. El problema no es cuánto, sino cómo lo administras, cómo eres mayordomo en tu vida, del dinero, de tu familia, de las pertenencias que Dios te da, del tiempo, del trabajo. Entonces, muchas veces nosotros queremos brincarnos e ir directamente al premio, ¿no? Queremos ir directamente a tener esa satisfacción sin haber primero pagado un precio, sin antes haber sido metidos al proceso y perfeccionados para poder obtener, digamos, este galardón o esta bendición que va a transformar nuestro contexto. Y pueden decir amén o pueden decir yeah o lo que sea para que yo pueda apurarme. No es cierto. Para que yo pueda ver si me están siguiendo o no. ¿Sí? Bien. Entonces, retomando o recapitulando este tema, el primer punto, no juzgues el contexto. Segundo punto, mira la oportunidad que Dios te da y deja de observar, como tercer punto, deja de observar el ambiente. ¿Ok? Hemos caminado por estos 3 puntos en el que hemos visto cómo Dios transforma las cosas que son difíciles en cosas que van a nuestro favor. En su palabra dice en Romanos 8:28 que todas las cosas ayudan para bien para aquellos. ¿Ok? Entonces, ahí se los dejo de tarea para que lo lean. Y está padre memorizar los versículos. A mí me gusta mucho porque cuando estoy cantando, a veces vienen a mi mente y se comparan con algunos pasajes de la canción. Entonces yo puedo lanzar una palabra de bendición bíblica, sustentada con la palabra de Dios, y eso se transforma como en un ambiente mucho más fuerte, ¿no? Mucho más convencimiento.
Y no solamente eso, y no serían mis palabras o lo que yo estoy pensando o lo que estoy sintiendo en el momento, sino que sería la verdad de Dios. Entonces, en Salmos dice: bienaventurado el hombre que no anduvo en consejo de malos, ni se ha sentado en silla de encarnecedores, porque la ley de Jehová medita de día y de noche. Será como árbol plantado. Así es. Entonces, nosotros a veces tendemos a menospreciar el Evangelio, tendemos a menospreciar la oportunidad que Dios nos da a causa de nuestro contexto, a causa de nuestro entorno. Pero déjame decirte en esta noche que Dios quiere llevarte a un lugar en donde aún tú no te has imaginado. Y todo lo que está sucediendo en tu vida hoy, todo lo que ha sucedido a lo largo de estos últimos meses, a lo largo de esta semana, es para que tú seas perfeccionado, es para que tú seas levantado, es para que tú seas preparado para lo que Dios tiene para tu vida. Y si puedes creerlo, di un fuerte amén. Eso. Entonces, para cerrar esta pequeña enseñanza, yo quiero desafiarte a que tú puedas analizar y puedas, digamos, escribir en un papel cuál es el contexto tuyo. En otra hoja, cuál es el ambiente en el que yo estoy viviendo y cuál es la oportunidad que tengo de parte de Dios. Ahora, la oportunidad que tenemos por parte de Dios es clara, porque su palabra dice que nuestra misión o nuestra tarea es ir y predicar el Evangelio a toda criatura, ¿verdad? Entonces, esa es la oportunidad. Si tu oportunidad tiene implícito cumplir ese objetivo, tenlo por seguro que es de parte de Dios. Si tu oportunidad o tu opción te pone impedimentos para que tú puedas cumplir con ese propósito, te aseguro que no es de parte de Dios. Ahora, no tiene que venir Dios para revelártelo, no tiene que venir un ángel, no tiene que bajar un ángel del cielo y decírtelo. Solamente yendo a su palabra, nosotros podemos darnos cuenta de qué es lo que Dios anhela para tu vida. Podemos ver cuál es el propósito de Dios para tu vida. Muchas veces nosotros decimos: ¿cuál es el propósito para mí? Señor, ¿qué es lo que tú quieres para mí? ¿Qué es lo que tú anhelas de mí? Y yo quiero decirte que las cosas serían muy distintas si nosotros le quitáramos esa palabra al final, mí, y solamente dijéramos: Señor, ¿cuál es tu propósito? Punto. ¿Qué es lo que tú quieres hoy? Punto. ¿Qué es lo que tú anhelas? Las cosas cambiarían, porque dice su palabra que Dios no nos va a poner una prueba que no podamos soportar o que no podamos superar, y juntamente con la prueba nos proporciona la salida. Entonces, a veces nosotros espiritualizamos demasiado a Dios, espiritualizamos demasiado nuestra vida cristiana, y yo no digo que eso sea malo, porque nosotros hemos pasado de ser personas carnales a personas espirituales, pero hay cosas que nosotros las podemos descifrar sin necesidad de estar sin necesidad de que haya un profeta, sin necesidad de que tengas que ir con el pastor, sin necesidad de una consejería, porque lo tienes ahí, tienes el manual, tienes la salida y la línea que nosotros debemos seguir para saber si es de parte de Dios o no es de parte de Dios. Es si cumple o no cumple
el objetivo por el cual Dios te ha llamado, que es expandir su reino, expandir su palabra, hacer que todos puedan conocer su palabra. ¿A través de qué? Si sirves en la iglesia, si tú eres parte del staff, esa pequeña tarea, ese granito de arena que tú aportas, hará que alguien que viene por primera vez pueda conectar con la iglesia, pueda conectar con Jesús y pueda ser salvo. Si tú abres un grupo en tu casa o eres parte de un grupo y te encargas tal vez de la comida o tal vez del tiempo de alabanza o te toca compartir, ten en cuenta que esas pequeñas acciones cumplen con el propósito por el cual Dios te ha llamado. Y si tú las menosprecias, estás menospreciando el propósito que Dios ha puesto en tu vida. Porque cuando nosotros cumplimos o vamos tras un propósito que es mayor que nosotros, en el proceso seremos perfeccionados. Y cuando somos perfeccionados, estaremos listos para recibir las bendiciones. Las bendiciones te alcanzarán cuando tú estés preparado y no antes, porque los tiempos de Dios son perfectos. Así que yo quiero que reflexiones y que puedas ver cómo Dios es tan claro en su palabra, cómo Dios es tan sencillo. Jesús era así, súper sencillo, súper fácil a la hora de enseñar, súper directo, y no había mucho que descifrar porque Él lo ponía todo muy claro. Pero nosotros, los seres humanos, somos expertos en volver las cosas complicadas, en tomar lo sencillo y hacerlo complicado. Somos expertos en meternos en problemas. Somos expertos a veces en arruinar las cosas. Pero ahí donde tú estás, tal vez la cosa pinta para mal, pero hay una luz de esperanza y esa luz se llama propósito. Y ese propósito será el que salvará tu vida y la de tu familia. ¿Ok? Entonces, no hay contexto que pueda quitarnos de la obra que Dios va a hacer en tu vida. Y no debemos de menospreciar las oportunidades que Dios nos brinda, porque si menospreciamos a Dios, ya no lo vamos a poder armar. Entonces no juzgues el contexto, deja de observar tu entorno y piensa esto: el contexto no es pretexto. Dilo conmigo: el contexto no es pretexto. Así es. Yo quiero invitarte a que puedas cerrar tus ojos ahí en tu lugar, y no lo hacemos por algo místico, solamente para que no te distraigas, para que dejes de mirar el ambiente, dejes de mirar el entorno, para que dejes de ver el contexto y te puedas enfocar directamente en lo que Dios ha hablado a tu vida, y que puedas reflexionar acerca de aquellas cosas que tú has puesto por encima de Dios, aquellos problemas, aquellas situaciones que tú has puesto por encima del poder de Dios, y que tú has puesto esos límites y te has conformado con eso, y tal vez no has creído que Dios de esa situación difícil puede transformar algo bueno. Tal vez no has creído que por el proceso que estás pasando, Dios te está perfeccionando. Porque solo miramos el ambiente, solo miramos el contexto, pero dejamos de ver al Dios que te brinda las oportunidades. Toma un minuto para reflexionar y entrégale a Dios esos temores, entrégale a Dios ese contexto en el cual te has visto sumergido, ese contexto que tal vez no te ha dejado crecer, ese contexto que no te ha dejado despegar, que te ha limitado tanto, que ha impedido que el propósito de Dios se manifieste en tu vida.
Nosotros tenemos un Dios de victoria, tenemos un Dios vencedor, un Dios que de lo malo hace algo bueno y que ha llamado a los imperfectos para cumplir un propósito perfecto. No para que el imperfecto sea glorificado, sino para que Dios sea glorificado. Porque Dios ha tomado tal vez a lo vil y despreciable para avergonzar a los sabios. Tal vez nosotros ni siquiera hemos llegado a ser despreciables, pero a veces te has sentido así. Pero yo quiero decirte en esta noche de parte de Dios que todo el contexto en el que te encuentras es por una razón, para que Dios sea glorificado y juntamente con eso tú seas perfeccionado. Padre, en esta noche yo oro por mis hermanos, oro por este grupo, Señor, por estos futuros líderes. Yo declaro, Señor, sobre sus vidas que ellos podrán expandir tu reino, podrán, Señor, llevar el mensaje, podrán cumplir, Señor, el objetivo por el cual hemos sido llamados. Podrán escuchar y atender a tu llamado, Señor. Yo los bendigo, Señor, yo oro por ellos y declaro, Señor, que tú los fortalecerás, que tú, Señor, estarás proveyendo una pronta salida, estarás proveyendo, Señor, el milagro que hace falta, Señor, para poder ir al siguiente nivel, que tú estarás perfeccionando en los próximos días sus vidas, para que ellos puedan ver que en ti hay victoria. Y el día de mañana, cuando estén terminando esta capacitación de liderazgo, puedan testificar de que tú has obrado a su favor, de que tú los has visto, no por sus capacidades, sino a pesar de sus capacidades, y te has glorificado en ellos. Yo declaro, Señor, que tú los sorprenderás en los próximos días. Yo declaro sobre sus vidas, Señor, que tú, Señor, transformarás el ambiente en el que ellos se muevan. Declaramos, Señor, que en esta iglesia, Señor, el liderazgo será una parte Yo quiero declarar algo muy fuerte que estoy sintiendo de parte de Dios para esta iglesia. Y es acerca del liderazgo. Y dice el Señor que aunque hemos pensado que no somos aptos, has pensado que no eres apto, dice el Señor. Has pensado que no eres capaz. Has pensado que el contexto no ha sido el más adecuado. Pero yo te he llamado, dice el Señor, para impactar a esta generación, para impactar esta ciudad, para impactar tu entorno. Y hoy te libero. Hoy traigo libertad a tu vida, dice el Señor. Hoy traigo sanidad, hoy traigo salvación. Hoy traigo restauración a tu familia, dice el Señor. Porque todo lo que está en mis manos es transformado para bien, dice el Señor. No hay batalla que no puedas ganar, porque yo he vencido, dice el Señor, porque yo te llevaré de gloria en gloria y de victoria en victoria. Queremos darte gloria, Señor, queremos darte alabanza, porque sabemos que tú, Señor, estás de nuestro lado, porque nosotros, Señor, hemos sido llamados
Hemos sido escogidos de montones de personas, de muchos. Hemos sido escogidos, Señor, porque tú has visto en nuestros corazones esa capacidad. Has visto en nuestra vida, Señor, que podemos hacerlo. Has confiado en nosotros y hoy queremos confiar en ti, Señor. Queremos confiar en que hoy tendremos victoria. Hoy tendremos, Señor, fuerzas para levantarnos y para ir en pos del propósito por el cual tú nos has llamado. En el nombre de Jesús. Amén y amén. No te desconectes de Dios, ponte de pie nada más un momentito. Y el liderazgo que está allá atrás también. El que estemos aquí tiene un propósito. Y estas dos lecciones son bien importantes. Porque si tú crees que hay un propósito para tu vida, vas a cuidar tu salud. Escuché decir a alguien en una ocasión que ninguno de nosotros como seres humanos podemos aumentar un segundo al tiempo que Dios ha determinado para nuestra existencia. Porque si sabías que Dios ha determinado cuánto tiempo vamos a vivir. Pero decía este pastor, pero en cambio sí podemos restarle el tiempo a lo que Dios había destinado para nosotros. No sé, y la invitación es que tú quieras que el propósito de Dios se perpetúe. Si tú sabes que Dios está usando, sabes que Dios está hablando a través de tu vida, cuídate. Y ahora sabes que no tienes pretextos. Es que. ¿Y por qué esta semana es que? Hoy creo que has tomado la determinación de romper con los pretextos, porque el contexto que aprendimos, el contexto no es pretexto. ¿Por qué no adoras? ¿Por qué no eres obediente? ¿Por qué no te comprometes? ¿Por qué no estás presente? Así que a partir de hoy tienes que ser mejor. Hice la tarea que Jimmy dejó y ojalá que tú la puedas hacer, y la hice a nivel iglesia. Nuestro contexto es, estamos en una colonia, en Rancho Viejo, hasta el final de la esquina donde ya no hay más paso. Nuestro ambiente, la iglesia está formada por personas, clase trabajadora, que vivimos esforzándonos día a día para salir adelante. Pero yo escuchaba la lección y cuando Jimmy dijo, podemos ver la oportunidad de Dios, y yo vi este lugar y que Dios ha ido cambiando y transformando nuestro entendimiento, que aunque estamos en esta colonia, que aunque estamos al final de la esquina y después de ahí no hay nada, y que aunque ninguno de nosotros somos millonarios, es la perfecta oportunidad para dejar que Dios a través de nosotros hagamos esta casa increíblemente hermosa, bella, de una manera extraordinaria, que la gente cuando pase diga, wow, ¿cómo lo hicieron? ¿Quién está de acuerdo conmigo? ¿Quién está de acuerdo? Comenzar a quererle a Dios. Deja que Dios use tu vida para esto. Vamos a adorar a Dios. Queremos terminar así, tenemos pocos minutos. Vamos a adorar al Señor y dile, Señor, mi vida va a ser sin pretextos a partir de hoy. No prosperará el arma forjada, la oscuridad no prevalecerá, porque el Dios que sirvo siempre triunfará. Cierra tus ojos un momento y dile a Dios, Señor, gracias porque me has llamado en el justo momento, en el tiempo exacto para mí. Mi Dios
Dios no fallará. En la edad precisa, Voy a ver la en el tiempo correcto, con los recursos correctos. victoria. Dile, Señor, te voy a servir. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria. Voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Levanta tus manos un momentito. Solo preséntaselas a Dios y dile, Señor, estas manos serán para extender tu reino, para engrandecer tu obra, para perfeccionar tus propósitos, no solamente en mi vida, sino a través de mi vida. Dile conmigo, Señor Jesús, estoy listo para servir con todo y con lo mejor que tengo. Reconozco que hay situaciones que se interponen entre tu propósito para mi vida y que yo pueda realizarlo. Pero hoy decido vencer, romper, destruir, no ponerle importancia a ningún contexto, con el único fin de servirte con lo mejor que tengo y con lo mejor que soy. Usa mi vida, dilo fuerte, usa mi vida para bendecir. Usa mi vida para bendecir. Una vez más, usa mi vida para bendecir. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Gloria a Dios. Muy bien. Gracias, Jimmy. Gracias a Steph también, ¿verdad? Por la